Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nuestros oyentes acá en Radio Amanecer. Muy contento de poder llegar a cada uno de ustedes ahí en la tranquilidad, ya sea de su hogar, de su trabajo, en el tránsito, en algún tapón, no importa dónde sea que nos escuches en este momento. Gracias por ser parte de esta gran hermandad que escucha una emisora diferente, una emisora que tiene como fin presentar el Evangelio de Jesús y que tiene un espacio para concentrarse en estudiar la Escritura, en este caso durante todo este trimestre en el Evangelio de Juan, que estamos estudiando en nuestra guía de escuela sabática que lleva por título Temas del Evangelio de Juan. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por ser parte de esta linda audiencia. Hoy estamos estudiando un tema muy interesante, temas que reaparecen, creer, no creer, y estamos bajo un contexto de una lección durante la semana que lleva por título La historia de fondo, el prólogo, y tenemos un texto para memorizar que ya hoy miércoles todo mundo, imagino, ya se lo sabe. Es un texto bien sencillo. Ya el pastor Mato, nuestro invitado, yo también soy un invitado, pastor Mato, aquí somos los dos invitados, ya conocemos bien el texto, así que pastor Mato, cuéntanos, ¿cuál es el versículo que ya te sabes? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amén, amén. Juan 1:1. E imagino que ya todos conocen ese lindo texto, así que te invito para que juntos podamos hablar con el Señor en oración. Padre querido, te agradecemos en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque diste tu vida para salvarnos. Y en esta hora podemos estar aquí para estudiar más acerca de esa linda obra que haces. Hoy queremos hablar de lo que cada ser humano debería hacer, que es creer en ti de corazón. Permite que eso sea una realidad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, estamos aquí, pastor, con los temas que reaparecen en el Evangelio de Juan, que son creer y no creer. Estamos en este miércoles 16 de octubre con esta temática tan interesante, tan importante. Cuando estudiamos este importante Evangelio, el Evangelio de Juan, que hemos estado estudiando en este trimestre, que apenas estamos en la lección número 3, nos damos cuenta que en Juan se confrontan de manera frecuente los temas de creer y no creer. Este énfasis que Juan presenta en su evangelio nos hace ver que hay dos grupos marcados en todo el evangelio. Están los que creen y están los que no creen. Algunos, como Nicodemo y como la mujer samaritana, y otros que entran en el proceso de creer de manera lenta, y están también los que creen inmediatamente, como los discípulos, y otros que creyeron de manera inmediata. Pero hay un grupo muy marcado en el Evangelio de Juan también, que son los líderes religiosos, aquellas personas que por más evidencia y por más milagros, por más obras que Jesús presentó de manera como él obró, no creyeron en él. Y en esto entonces también más Juan presenta de manera marcada este grupo de personas que están allí presentados en su evangelio. Hoy nosotros estamos estudiando esta guía de estudio, y esto puede cumplirse de alguna manera también en nuestra vida. Hoy Dios nos presenta las evidencias dadas en su palabra acerca de la obra que Él vino a realizar. Los textos que estaremos leyendo nos han de ayudar a ver en qué sitio o en qué grupo nos presentamos o nos colocamos cada uno de nosotros. Creer implica vivir acorde a lo que Él establece en su palabra, es vivir para Él, es ser un discípulo, y un discípulo es aquella persona que no vive para sí, sino que vive para cumplir los propósitos de ese maestro que lo ha llamado a obedecerle y a servirle, de tal manera que a través de ese creer también nosotros podamos ganar a otros
para su reino. Bueno, hay un tema recurrente, como dices, Pastor Matos. Aquí nos encontramos con una antítesis de creer, no creer, que se repetirá nuevamente, y es un tema, como dice aquí, que reaparece durante todo este maravilloso libro de Juan. Y hay unos textos que se nos invita a leer hoy. Quiero que por favor busquen su Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Recuerden que aquí lo que perseguimos es que usted pueda abrir la Biblia y pueda estudiar y pueda leer por usted mismo lo que el texto sagrado presenta. Libro de Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Vamos a leer en primer lugar. Luego estaremos leyendo Juan 9, 35 al 41. Y por último, Juan 12, 36 al 46. ¿Qué texto, de qué manera en estos textos, qué idea se repite? ¿De qué manera se repite el concepto de creer, no creer? Esa antítesis, ¿cómo se manifiestan en estos versos? Pastor, voy a empezar a leer Juan 3, luego usted lee Juan 9. Ok, dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy interesante este texto, pastor. Juan 9, 35 al 41, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, y la última perícopa, la última sección bíblica está en Juan 12, 36 al 46. Por favor, mientras leemos, vayan tratando de ver la antítesis de creer y no creer, cómo se manifiesta en los textos aquí en Juan. Juan 12, 36 al 46 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Interesante lo que Juan nos está presentando aquí en esta última parte, en esta última perícopa que usted acaba de leer. Lo interesante, Pastor David, aquí es que el texto está haciendo un contraste una vez más entre creer y no creer. Las personas que recibieron su testimonio
estos realmente recibieron la luz y se hicieron hijos de la luz, hijos de Dios. Esto que Juan presenta aquí acerca del contraste entre la luz y las tinieblas está tomando como trasfondo a Isaías. Isaías, cuando el texto dice en el versículo 39, pero esto no podían creer porque también dijo Isaías que cegó los ojos de ellos. Juan está citando Isaías 6 cuando Isaías tiene la visión y ve a Jehová en su trono de gloria. Aquí Juan está diciendo que ese que Isaías vio en su trono de gloria fue Jesús. Por eso dijo, esto dijo Isaías cuando vio su gloria. Miren aquí esta parte de la divinidad interesante que Juan está presentando. Este que Isaías vio sentado en su trono de gloria, aquí Juan está diciendo que esto dijo Isaías cuando vio su gloria y señalando y hablando de la persona de Jesús. Por lo tanto, aquellos que rechazan la luz, que rechazan a Jesús, están rechazando al Padre, a aquel a quien Isaías vio sentado en su gloria y en majestad, como lo presenta allí en su libro escrito en el capítulo 6. De manera que el creer en Jesús es creer a aquel a quien Él envió. Creer en Jesús o rechazarlo es rechazar a aquel a quien Él envió. Y es el contraste que Juan está presentando entre el creer y no creer. Creer en Jesús es aceptar a aquel de quien Él envió. Y creer en el que Él envió es aceptar la verdad que Él está presentando. Lamentablemente, los líderes religiosos de su tiempo no lo aceptaron y vemos el contraste entre uno y otro, como lo revela o lo presenta Juan aquí en su evangelio. Muy interesante, pastor, el contraste que haces acá en los textos y que claramente la Biblia viene a señalarnos de forma muy clara. Hay dos grupos, familia. Siempre ha existido dos grupos. Al final del tiempo también existirán dos grupos. Los que están a la derecha, los que están a la izquierda, ovejas, cabritos. Y en este caso de Juan, los que creen y los que no creen. El texto más precioso, o uno de los textos más preciosos de la Biblia, que sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente texto presenta el contraste. Lamentablemente hay algunos que creen, y hay otros que no creen, y los que no creen serán condenados. O sea, hay un cuadro claro en el concepto de la creencia que tenemos y en quién depositamos nuestra creencia. Cuando leía sobre esta lección, Pastor Matos, vino a mi mente una de las ideas que hoy algunas personas están empujando, y es la idea del universalismo. La idea de una salvación general para todos, donde todo el mundo se va a salvar, porque ya Dios pagó el precio por los pecados de todos. Así que en este contexto hay una salvación general para toda la persona, sin importar quién sea. El concepto pudiera sonar bonito. O sea, sería interesante una idea de una salvación sin compromiso, de una salvación sin entrega, de una salvación sin un pacto con Dios, de una salvación sin una creencia, de una salvación donde yo simplemente ya estoy dentro de una burbuja de la que no puedo zafarme. Pero tal concepto no es bíblico. Y repito, tal concepto no es bíblico. Y una evidencia clara de esto es Juan 3, Juan 9 y Juan 12 que estamos leyendo ahora mismo. El cuadro presente que hay dos grupos, los que creen y los que no creen. Cristo vino, como mencionamos ayer, Cristo vino e iluminó el mundo con su gloria. Él es Jesús. La luz vino a la tierra, la luz vino a los hombres. Pero la gente también, como leímos, amó más las tinieblas que la luz. La salvación consiste en creer. Consiste en aceptar lo que ya Dios hizo. Claro, Cristo ha hecho provisión para que toda la humanidad se salve. Si todo el mundo creyera, todo el mundo se salvaría. El problema es que lamentablemente mucha gente no cree. Mucha gente ha recibido la luz, pero no valora la luz. Mucha gente tiene el conocimiento, pero no ha abrazado el conocimiento de la salvación. Mucha gente se le ha anunciado la verdad, pero simplemente no hacen nada. Simplemente son como los demonios que escuchan, saben, pero nada hacen. Entonces necesitamos más que simplemente un conocimiento superfluo de la palabra de Dios. Necesitamos creer de corazón en el Evangelio de Jesús, en la salvación,
que el Señor está ofreciendo. Una salvación que hará una separación, porque hay personas que lamentablemente no han querido aceptar. Hay tanta gente que se ha perdido simplemente porque no ha aceptado el Evangelio de Jesús. Pasó en el tiempo de Jesucristo, pasó en el tiempo de la Edad Media, pasó en nuestros tiempos y seguirá pasando. Y lamentablemente mucha gente no se deja iluminar por la gloria del Evangelio. Pero los textos que acabamos de leer presentan dos grupos, gente que cree y gente que no cree. Y llamó mucho mi atención el último texto, pastor, que se leía, donde hay personas que lamentablemente amaron más el mundo que la gloria de Dios. El versículo 43 del capítulo 12 de Juan dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchas veces nos perdemos la salvación porque amamos más las cosas de la tierra. Nuestra visión está simplemente en un ahora y no estamos pensando en un futuro. Simplemente estamos concentrados en tener dinero, en tener fama, en cumplir con los placeres que nos llegan a la mente y estamos perdiendo lo más valioso que tenemos. Hay un pensamiento que una vez leí en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, donde Elena de White escribe acerca del tema del tiempo en el capítulo Cómo enriquecer la personalidad. Ella presenta, hablando del tema del tiempo, que tenemos poco tiempo para prepararnos para la eternidad. Y que estos pocos años de vida que tenemos aquí en la tierra son precisamente para que nos preparemos para el reino eterno de Jesucristo. Y eso tiene que ver con creer. Yo necesito colocar mi confianza en el Señor. Juan nos está invitando, y lo presenta aquí en la guía de estudio, a que creamos. Aunque la palabra fe no aparece, pero sí aparece la palabra creer, el griego pisteu. De las 98 veces, aparece unas 98 veces, en el Evangelio de Juan, y de las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Cuando el evangelista, cuando Juan nos está presentando el creer en Dios, en creer en Jesús, está hablándonos de un estilo de vida. No es simplemente un conjunto de creencias, un conjunto de doctrina. Está hablando de un actuar, de un estilo de vida que debe tener todo aquel que dice creer en Jesús. Es una relación viva con Él, una relación especial con su Señor, con su Salvador. Y es poner acorde esa vida con los principios que Jesús realmente vino a enseñar y a ejemplificar cuando anduvo en esta tierra. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. De manera que el creer que nos está presentando aquí el Evangelio de Juan es un creer que tiene que ver con un estilo de vida y con una relación estrecha y especial con Jesús. Si nosotros no tenemos una relación estrecha y especial con Jesús, no tendremos un creer que proceda, que nos ayude a proceder conforme a la vida que Él vivió. La vida cristiana consiste en tener esa estrecha relación cada día con Jesús. Lamentablemente, en el Evangelio de Juan y en los evangelios sinópticos también encontramos que muchos se relacionaron con Jesús solamente por tener algún beneficio de lo que éste podía darle, pero no hubo realmente una transformación y un cambio de carácter en ellos. El tiempo que tenemos, como el pastor David acaba de presentar, es un tiempo corto, limitado, donde tenemos que tratar cada día de crecer en esa relación que debemos tener con Jesús. Y ese crecer en esa relación nos va a ayudar a tener una vida realmente digna de poder imitar, para que otros también, al ver nuestras obras, quieran conocer al Dios que las produce en nuestra vida por la relación estrecha que cada día tenemos con Él. Es interesante, Pastor Matos, que Juan no usa la palabra fe. Él usa mayormente el concepto de creer en su libro. Usted va a notar que de las 241 veces
que aparece creer en el Nuevo Testamento, 96 veces la usa Juan. O sea, a Juan le encantaba el concepto de creer. Y creer, como usted también señalaba, no es el concepto de los demonios, donde los demonios creen y tiemblan. Es más que eso. Estamos hablando de una creencia que cambia nuestra cosmovisión de las cosas. O sea, en lo más profundo de nuestro ser, esa creencia nos transforma, nos cambia la perspectiva, nos permite enfocarnos de formas distintas en nuestro hacer diario. No estamos hablando de una salvación por obras, para nada. Estamos hablando de una creencia en ese Salvador que me transforma desde adentro. Me cambia la forma de pensar, me cambia la forma de ver. Recordarán ayer cuando hablamos del concepto de la luz y citábamos el pensamiento de C.S. Lewis de cómo esa luz del Evangelio, que es lo mismo que la creencia, esa luz es el creer, cómo transforma mi perspectiva. O sea, cuando yo creo, cómo mi vida cambia, cómo mi enfoque cambia. Y a eso quiero invitarte en esta hora. Es imposible que nosotros creamos en Jesucristo y sigamos siendo igual. O sea, mi creencia en Dios, esa creencia que me cambia, esa creencia, repito, que cambia mi cosmovisión, me cambia desde adentro, desde lo más profundo de mi mente. Ahora se recrea una nueva forma de ser, una nueva forma de actuar, que no es un elemento forzado, es simplemente un resultado. No es un elemento que yo tengo que empecinarme en hacer. Es simplemente una conducta que Dios crea en mí nuevamente, ahora porque yo he creído en Dios, porque yo le he amado, porque ahora soy su hijo. Y como señalábamos también en la lectura de ayer o antes de ayer, que aquellos que creen, entonces ahora son hijos e hijas de Dios, porque ese creer cambia completamente nuestra mente. Es interesante, muy interesante los conceptos que esta lección del día de hoy nos presenta, alternando el creer, el no creer. Lo importante es que nosotros estamos haciendo con la luz que estamos recibiendo, con las verdades de la palabra que están llegando a nuestra vida. Se puede cumplir en nosotros lo que se cumplió en los discípulos que creyeron, o se puede cumplir en nosotros lo que aconteció en la vida de aquellos líderes y dirigentes que rechazaron las verdades que Jesús estaba presentando claramente delante de ellos. Está en nuestras manos, quiere el cielo, y ojalá que así sea, que nosotros podamos responder con una fe suficiente, con un creer realmente que nos lleve a nosotros a cambiar la vida que hasta ahora hemos estado llevando y a vivir acorde con los principios establecidos por Jesús en sus enseñanzas, en lo que anduvo en esta tierra y que Juan aquí nos está presentando a través de su evangelio. Bueno, es tiempo de tomar una decisión si no la has tomado. Es tiempo de creer en nuestro Salvador, ese Dios que se encarnó, que murió para salvarnos. Creo que llegó el momento de que esa creencia sea más que un conocimiento teórico, sino que se vea de manera práctica en nuestra vida y que esté en el interior de nuestros corazones. Que Dios te bendiga en esta hora. Te invito para que podamos hablar con Dios en oración y terminar el estudio de la palabra de Dios. Pastor Matos, por favor, diríjanos en oración. Padre, gracias por que nos has hablado en esta hora, y al hablarnos queremos pedirte que nos ayudes a creer. Nos acercamos como aquel padre y te pedimos que ayudes nuestra incredulidad y que nos permitas ser receptivos a esa palabra que hemos recibido y que nos des la fe suficiente para honrarte en nuestro diario vivir. Perdona nuestros pecados y lávanos con tu sangre y haznos como tú quieres que seamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.